Hoy vamos a comparar dos de las herramientas más populares para jugar juegos de Windows en Mac, Heroic Games y Crossover. Hace poco probé Porting Kit y la verdad no me terminó de gustar, así que decidí poner a prueba estas dos alternativas para ver cuál vale la pena en 2026. Primero vamos a instalar Heroic Games. Te voy a estar dejando el link a la página en la descripción. Simplemente le damos a descargar y después elegimos el chip de Mac que nos corresponda. Si no estás seguro, tan solo tenés que hacer clic acá, le das acerca de esta Mac y listo. Ten en cuenta que las versiones de sistema operativo compatibles son de Mac OS 14 o posterior. Una vez descargado, abrimos el archivo y movemos el icono a nuestra carpeta de aplicaciones. Acá le vamos a dar a abrir y una vez dentro podemos iniciar sesión con nuestras cuentas. En mi caso voy a usar Epic Games. Ahora hay algo muy importante que tienen que saber. Algunos juegos online con anti-cheat como Valorant, Fall Guys, Fortnite o ciertos títulos con Easy Anti-Cheat o Riot Vanguard no funcionan. Esto no es culpa de la Mac ni necesariamente de estas herramientas. Simplemente esos anti-cheats bloquean Wine y Game Porting Toolkit. Para instalar un juego de nuestra biblioteca, tan solo le vamos a dar clic acá. Le vamos a dar instalar y de nuevo clic acá. Mientras se descarga, te comento que puedes cambiar el idioma del programa a español desde Settings. Para que este juego funcione, me tocó hacer este ajuste de versión. Tan solo después le di a play y funcionó sin problemas. Ahora, en cuanto a la experiencia, fue bastante simple. Instalé el juego, lo ejecuté y funcionó sin problemas. El rendimiento es bastante bueno y no tiene ningún tirón. El audio también funciona perfectamente y se siente como estar jugando directamente desde Windows. Así que para juegos compatibles, Heroic realmente cumple muy bien. Y además tiene algo muy importante a su favor, que es completamente gratis. Pero claro, una cosa es ejecutar un juego relativamente sencillo y otra muy distinta es probar títulos más exigentes. Por eso también quise probar el Hogwarts Legacy en ambas plataformas, ya que lo tengo tanto en Epic como en Steam. Y acá fue donde aparecieron las diferencias. Para lograr que el Hogwarts Legacy funcionara, necesité instalar el Game Porting Toolkit 3.0 y además seguir algunos pasos adicionales. No es imposible hacerlo, pero definitivamente requiere más trabajo y configuración. Si quieren que haga un tutorial completo mostrando todo el proceso paso a paso para el Hogwarts Legacy o similar, déjenmelo en los comentarios. Antes de pasar a Crossover, hay algo importante que mencionar, y es que tanto Heroic como Crossover, además de instalar juegos desde sus plataformas compatibles, también permiten ejecutar archivos .exe de forma independiente. Esto significa que no necesariamente estás limitado a descargar juegos desde Epic, GOG, Steam o similares. Si tenés un instalador de Windows, en muchos casos también vas a poder intentar ejecutarlo utilizando estas herramientas. Pero hoy voy a estar probando juegos directamente desde sus plataformas. Ahora sí, vamos a instalar Crossover. Te voy a estar dejando el link en la descripción. En mi caso voy a descargar la versión de prueba. Llenas tus datos acá y le das clic a descargar. Vamos a darle doble clic al archivo para que se descomprima y luego otra vez para abrir la aplicación. Como ven, tenemos muchas aplicaciones integradas. Para probar voy a estar descargando Steam. Acá no hace falta hacer ningún cambio, lo dejamos tal cual está. Le vamos a dar a aceptar y a instalar. Y ahora simplemente instalamos Steam. En este caso probé el Counter-Strike y la experiencia fue bastante buena. Yo lo probé usando estas configuraciones que te dejo en pantalla. Pero la verdad podría haber subido un poco más los gráficos y creo que no habría diferencia en el rendimiento. No diría que está pensado para algo competitivo, pero para jugar de forma casual funciona muy bien. Al principio tuve algunos errores con el audio y algunos tirones, pero después la verdad se acomodó. También quise probar el Raft y nuevamente la experiencia fue muy positiva. Lo que más me gustó de Crossover fue la simplicidad. En lugar de tener que instalar componentes adicionales o buscar configuraciones específicas, simplemente abrí Steam, instalé el juego y funcionó. Y justamente esa facilidad de uso es donde creo que Crossover marca la diferencia. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte. También decidí probar el Hogwarts Legacy en Crossover. Primero quise probar con los gráficos en alto, y la verdad es que anda súper bien. De nuevo, solamente en el principio sentí algún que otro tirón, pero después anduvo perfecto. Y ahora sí, con la configuración de los gráficos, en Ultra no noté ninguna diferencia.
Lo que sí, mi Mac se calentó un poco más. Si tuviera que ponerles una puntuación, a Crossover le daría un 9,5 sobre 10. Tiene una compatibilidad excelente, es muy fácil de usar y permite acceder a plataformas como Steam sin complicaciones adicionales. El único motivo por el que no le doy un 10 es por su precio. Puede ser algo caro para algunas personas. Actualmente sale unos $54. Igualmente, entiendo perfectamente que detrás hay muchísimo desarrollo y trabajo. Por otro lado, a Heroic le daría un 8 sobre 10. Es gratuito, integra Epic Games y para muchos juegos funciona perfectamente. Su principal limitación es que no tiene integración con Steam y que algunos títulos requieren configuraciones adicionales para funcionar correctamente. Aún así, si estás buscando una opción gratuita para jugar en Mac, probablemente sea una de las mejores alternativas disponibles actualmente. Si vieron mi video anterior sobre Whisky, era bastante sencillo de usar, pero ya daba problemas con la mayoría de juegos modernos. Ahora directamente lo descontinuaron y por eso decidí traerles estas otras dos opciones. Ahora contame en los comentarios qué programa te parece mejor y si te gustaría que enseñe a instalar algún otro. No te olvides de suscribirte, que es gratis, para no perderte ningún video nuevo. Te invito a seguirme también en mis redes y unirte al Discord de la comunidad. Gracias por ver y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.